Bienvenidos a esta primera clase virtual de la materia mecánica técnica. En la clase de hoy abordaremos el tema referido a las fuerzas constantes. El objetivo de la clase es el que al finalizar la misma ustedes puedan relacionar la segunda ley de Newton con las ecuaciones cinemáticas del movimiento rectilíneo uniformemente variado y deducir las ecuaciones horarias de posición y velocidad para una fuerza de características constantes. Nosotros sabemos de cursos anteriores de que la aceleración es la variación de velocidad a medida que transcurre el tiempo. Y también sabemos, gracias a la excepcional obra de Don Isaac Newton, que por cierto la terminó de escribir y de concretar durante una de las pandemias más importantes que azotó Europa en el siglo XVII. En su libro Filosofía, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, Newton establece una serie de postulados que rigen la mecánica clásica hasta el día de hoy. Uno de esos principios, el segundo principio de Newton, el segundo postulado de Newton, establece que el cambio de velocidad que sufre un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa de dicho cuerpo. Dicho de otra manera, obtenemos la famosa ecuación de Newton en el cual la fuerza que está actuando o el sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo o una partícula es igual al producto de la masa por la aceleración o el cambio de velocidad. Ahora bien, esas fuerzas pueden ser de dos formas diferentes. Pueden ser fuerzas reactivas o fuerzas activas. Las fuerzas reactivas son aquellas fuerzas que aparecen debido a la existencia de un vínculo que limita algún tipo de grado de libertad en el movimiento, como puede ser un péndulo, como puede ser un plano inclinado, todos elementos que estudiaremos un poquito más adelante. Y las fuerzas activas, que dependiendo de valga la redundancia, de su dependencia, o sea, de quién dependen, van a ser totalmente diferentes. Por ejemplo, tenemos fuerzas activas que dependen del tiempo, fuerzas activas que dependen de la posición, fuerzas activas que dependen de la velocidad y fuerzas que son constantes. ¿Qué significa? Que dependen del tiempo, que a medida que transcurre el tiempo van variando, que a medida que transcurre la posición van variando y a medida que transcurre la velocidad van variando. En la clase de hoy nosotros nos vamos a dedicar a este tipo de fuerzas, a las fuerzas que son constantes, o sea que su intensidad o su módulo, recordemos que la fuerza es un vector, no depende del tiempo, o sea que no cambia con el tiempo. Y si esas fuerzas son de características constantes, estamos ante un movimiento que tiene un nombre propio que se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, veamos una simulación de un hombre moviéndose. En esta simulación tenemos una persona que se va a mover sobre el eje horizontal X desde una posición inicial de menos 10 metros hasta una posición final de 10 metros. Acá en la parte inferior podemos visualizar un gráfico el cual el eje horizontal es el eje temporal. Vamos a cambiar la escala, ahora lo tenemos hasta 20 segundos, lo vamos a poner hasta 14 segundos. Y el eje vertical es el desplazamiento que esta persona está realizando desde los menos 10 metros hasta los 10 metros. Y acá tenemos la posición inicial. Bien, veamos qué es lo que sucede cuando este hombre se desplaza. Yo ya lo configuré para que sea una aceleración determinada, con una aceleración de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, en un primer análisis podemos ver que el desplazamiento en función del tiempo no sigue una línea recta, sino que describe una parábola, describe una función cuadrática, o sea, una función de orden 2. Volvamos a repetir, pero ahora siguiendo una velocidad más lenta. Veamos cómo avanza la posición a medida que transcurre el tiempo. Podemos ver de que
la posición a medida que va pasando el tiempo cada vez va cambiando de forma más rápida. Sobre el hombre también podemos visualizar una flecha. Esa flecha representa el vector velocidad. Si volvemos para atrás, podemos observar de qué flecha ha ido creciendo. En la posición inicial, la flecha no existe porque la velocidad inicial es 0. Sin embargo, a medida que va avanzando, podemos observar de que esta flecha que representa el vector velocidad va creciendo, indicando que a medida que pasa el tiempo su velocidad va cambiando, va aumentando. Ahora les propongo lo siguiente. Tomemos lápiz y papel y hagamos un diagrama, un gráfico de doble entrada. En una columna vamos a colocar el tiempo y en la columna de al lado vamos a colocar la posición para los tiempos que vamos a medir. Y vamos a darle clic a la simulación y vamos a ir registrando posiciones en función del tiempo. La primera posición que tenemos que registrar es menos 10 para un tiempo t igual 0. Registramos la posición menos 9,527 para un tiempo de 1,4 segundos. Registramos una posición de menos 7,993 para un tiempo de 2,8 segundos. Una posición de menos 5,572 para un tiempo de 4,2 segundos. Una posición de menos 2,207 para un tiempo de 5,6 segundos. Una posición de positivo 2,396 metros para un tiempo de 7 segundos. Y una posición de 7,71 metros para un tiempo de 8,4 segundos. Con todos estos puntos tomados nos va a ser suficiente para graficar lo que viene a continuación. Bien, de nuevo en el pizarrón de la clase, yo ya tengo registradas las posiciones para los tiempos a los cuales les pedí que las registren. Si nosotros graficamos esto en un gráfico posición en función del tiempo y con algunas herramientas matemáticas obtenemos la función que describe, podemos ver que la función que me permite unir todos esos puntos es una función de estilo cuadrática, o sea que depende del cuadrado del tiempo y cuya posición inicial es menos 10, o sea su variable independiente es menos 10. Ahora, si recordamos un poquito las ecuaciones que nos enseñaron en segundo año y en tercer año del movimiento rectilíneo uniformemente variado, podemos recordar de que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, lo cual coincide con la función que acabamos de ajustar con nuestro hombre moviéndose, donde la posición inicial es menos 10. Este término desaparece porque la velocidad inicial es 0 y 0,25 representa un medio de la aceleración. Por lo tanto, mi aceleración será de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Como vemos, esto es un término constante que no depende del tiempo. O sea que a medida que transcurre el tiempo, la aceleración, o sea el cambio de velocidad, siempre es el mismo. Siempre es un cambio de 0,5 metros por segundo por cada segundo que transcurre. Ahora bien, vayamos a un graficador de funciones y veamos la gráfica de esta función. Este graficador de funciones, conocido como Mathway, es un graficador de funciones online que está disponible para que ustedes lo puedan utilizar. Pueden utilizar cualquier graficador que les sea
de utilidad. Incluso hay graficadores que pueden utilizarlos en sus celulares que les son muy útiles. Bien, voy a graficar entonces la función que tenemos en cuestión. Menos 10 más 0.5 de t al cuadrado. Perfecto. Ahí tenemos graficado. Como podemos observar, esto es una parábola en la cual nos interesa solamente la parte de del eje horizontal que son positivos. Vamos a centrarla acá. Bien, podemos observar que esta parábola, la rama positiva, o sea, la rama creciente, empieza en menos 10 y crece tendiendo hacia el infinito, o sea, no termina nunca de crecer. Bien, una vez que tenemos graficada la función, me voy a concentrar en esta parte de acá, para lo cual voy a hacer una captura de pantalla y la llevaremos a nuestro pizarrón. Ya tenemos en nuestro pizarrón la parte que nos interesa estudiar de la función posición a medida que transcurre el tiempo. Recordemos que este eje, el eje horizontal, es el eje temporal y este eje es el eje desplazamiento, es el desplazamiento a lo largo del eje horizontal de nuestro hombre. Como podemos ver, la posición inicial es menos 10 metros, o sea, está 10 metros antes del 0, y hemos tomado un intervalo de tiempo entre 0 y 4 segundos. Si nosotros recordamos el concepto de velocidad, sabemos que la velocidad es la variación de la posición a medida que transcurre el tiempo. Por lo tanto, podemos decir que para un tiempo entre 0 y 4, la posición varía desde menos 10 hasta menos 6. O sea, este es el intervalo de posición y este es el intervalo de tiempo. Si construimos el famoso triángulo rectángulo con el cual calculamos la pendiente de esta recta, podemos ver que dicho triángulo no se ajusta a mi función, la cual es, nos estábamos adelantando, la cual es una función de características cuadráticas. Esta forma de calcular la velocidad es para determinar la velocidad promedio en todo este intervalo de tiempo. Pero a nosotros nos interesa saber cuál es la velocidad en cada uno de los tiempos en los cuales se desarrolló el movimiento, porque la velocidad en este punto, como vimos en la simulación, era mucho menor que la velocidad en este punto, que era mucho mayor, representado por esa flechita o ese vector en el cuerpo de nuestra simulación. Volvamos a la pizarra en la cual teníamos nuestros datos y teníamos nuestra función. Veamos nuestro gráfico y analicemos lo siguiente. Fíjense que para la escala temporal, para los tiempos en los cuales yo medí, siempre el intervalo entre uno y otro es de 1,4. Entre 0 y 1 y 1,4 es 1,4. Entre 1,4 y 2,8 la diferencia es 1,4. La diferencia entre 4,2 y 2,8 es 1,4. O sea, la diferencia en los tiempos que yo medí las posiciones es constante. Ahora veamos qué posición, o sea, cuánto avanzó en este primer segundo, 4. Avanzó 50 centímetros. En este segundo intervalo de tiempo, ¿cuánto avanzó? Avanzó 1 metro, 44. En este tercer intervalo avanzó 2,48 metros. En este cuarto intervalo avanzó 3,48, en este otro 4,34 y en este último intervalo 5,46. Claramente podemos ver que a medida que va transcurriendo el tiempo, va avanzando diferentes cantidades de distancia para los mismos intervalos de tiempo. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que la velocidad va aumentando. Ahora, la pregunta que nos cabe realizar es ¿cómo podemos hacer para calcular la velocidad instantánea en un determinado punto? Y he aquí la genialidad de Newton
en establecer lo siguiente. Lo que hizo fue, bien, si yo tengo este triángulo, a medida que voy achicando estos intervalos de tiempo, la diferencia en la pendiente es cada vez menor. Podemos ver que la diferencia en la pendiente de la curva entre este punto y este punto es mucho mayor que la diferencia entre estos dos puntos. Y si me acerco mucho más todavía, podemos ver que prácticamente la diferencia de la pendiente con la curva es muy poquitita. ¿Hasta qué punto podemos llegar? Bien, vamos a llegar hasta un punto en el cual ese intervalo de tiempo, o sea, esa distancia temporal que tomamos entre un suceso y otro suceso, tiende a cero. Y esta es la famosa pelea que tiene con Leibniz. Si ustedes vieron los videos, ¿sí? Estuvo mucho tiempo enfrentado, o sea, la ciencia estuvo mucho tiempo para tratar de elucidar quién había sido el inventor del cálculo matemático, si Newton o Leibniz. Bien, Newton lo había hecho 10 años antes a este razonamiento, por lo cual se lo atribuimos a él. Sin embargo, no dejamos de reconocer todas las contribuciones que hizo este otro científico alemán que también contribuyó demasiado al cálculo. Volvamos a nuestra clase. Lo que vamos a hacer es tomar un intervalo de tiempo, esto que se llama acá delta de t es intervalo de tiempo, y ese intervalo de tiempo va a tender a cero, o sea que significa que entre este suceso y este suceso el tiempo es suficientemente chiquitito, lo más chiquitito que lo puedes medir. Para un tiempo genérico t, el hombre va a estar en una posición. Ahora, cuando transcurrió un intervalo de tiempo, t más delta de t, el hombre va a haber avanzado y va a estar en otra posición diferente. La posición para t la mencionamos con este nombre, y la posición para ese intervalo de tiempo posterior la nombramos con este nombre, xt más delta de t. Y lo que vamos a hacer es una operación matemática que se llama límite. ¿Por qué se le llama límite? Porque este intervalo de tiempo tiende a cero, y todo lo que tiende a cero tiende a infinito son límites. Y volvemos a lo mismo, o sea, es una posición final menos una posición inicial. Si lo vemos acá, esta es la posición final, este es el eje de posición y este es el eje de tiempo. Esta es la posición final que estoy considerando yo, y esta es la posición inicial. La diferencia es que este intervalo de tiempo es muy chiquitito, por eso lo expresamos así, pero no es más que una posición final menos una posición inicial en un intervalo de tiempo cuando ese intervalo de tiempo tiende a cero. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en nuestra función original de posición, que acá lo que tengo es la función posición, estos valores que están entre paréntesis. Si recordamos, nuestra función de posición era menos 10 más 0,25t cuadrado, que es la que está acá, la función de posición original. Y la función luego de un intervalo de tiempo va a ser menos 10 más 0,25, el tiempo más el tiempo que transcurrió, que es muy chiquitito, al cuadrado, todo dividido el delta de t. Ahora resta hacer un poco de, bien, no, esto corresponde a esta función y esto corresponde a esta función. Ahora resta hacer un poquito de álgebra y podemos ver que lo que tenemos acá entre paréntesis es un binomio, o sea, una expresión formada por dos términos, dos monomios, uno que es el monomio t y el otro que es el monomio delta de t. Y eso está elevado al cuadrado. Si recuerdan de matemática de tercer año, imagino, o ahora matemática de cuarto año, esta expresión se puede desarrollar como el cuadrado de un binomio, donde resuelto esto se expresa como t cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, 2t delta de t, más el cuadrado del segundo. Seguimos haciendo un poquito de álgebra en esta expresión. Lo que vamos a hacer es aplicar propiedad distributiva multiplicando este 0,25 por cada uno de estos tres términos y aplicando este menos para extraer estos paréntesis. Nos resulta en esta expresión menos 10 más 0,25t cuadrado más 0,5t delta de t más 0,25 delta de t cuadrado. Nos cambian los signos, más 10 menos 0,25. Si observamos detenidamente, acá tengo 10 positivo y acá tengo 10 negativo, lo cual se puede eliminar. Y acá tengo 0,25t cuadrado y ya tengo menos 0,25t cuadrado, por lo cual se puede eliminar. Y nos queda una expresión mucho más sencilla. 0,5t más delta de t, aplico propiedad distributiva, este delta de t que está dividiendo,
a cada uno de estos miembros y vemos que también se pueden simplificar los delta de t. Simplifico los delta de t y me queda una expresión absolutamente sencilla, 0,5 de t más 0,25 delta de t. Sin embargo, este delta de t, ¿a cuánto tiende? Si su respuesta fue 0, perfecto, vamos encaminados. Tiende a 0, por lo tanto este término de acá se me hace 0. Y la expresión que me queda es que la velocidad es igual a 0,5 de t. Como podemos observar, esta es una expresión en la cual no es constante. Es una expresión que la velocidad depende linealmente del tiempo. Si recordamos un poquito, nuevamente de física de segundo o tercer año, para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la expresión de velocidad era igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, lo cual queda en perfecta relación con la función lineal que obtuvimos, siendo esto la aceleración, el tiempo, y no tenemos la velocidad inicial porque la velocidad inicial era 0. Si llevamos esta función a una gráfica, este término, la velocidad inicial, era la ordenada al origen, y este término, esto de acá, era la pendiente. Bien, pasemos a ver ahora nuevamente nuestra simulación. Bien, a nuestra simulación ahora le agregamos un gráfico en el cual el eje horizontal es la escala temporal y el eje vertical es la velocidad. Seguimos teniendo el gráfico de posición en función del tiempo. El hombre está ubicado a una posición inicial de -10 y su velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. Si le damos inicio a la simulación, podremos observar en este gráfico cómo se construye nuestra parábola, que es el desplazamiento en función del tiempo, y debemos observar qué es lo que sucede, qué tipo de función se nos construye en este gráfico de acá abajo. Podemos observar en este gráfico que la variación de velocidad a medida que transcurre el tiempo no es una parábola, como en este caso, sino claramente es una función totalmente diferente. Es una función lineal. Y una función lineal cuya ordenada al origen es 0, porque la función original nos decía que la velocidad inicial era 0 y que va cambiando la velocidad a medida que transcurre el tiempo en forma proporcional con el tiempo que transcurre. Ahora sabemos que esa función, vamos a repetirla en forma lenta para ir visualizándolo junto con la flecha que va a tener el hombre en su torso. Podemos observar que la flecha que me indica el vector velocidad va creciendo a medida que transcurre el tiempo y vemos acá que a medida que va paseando el tiempo su velocidad va aumentando, lo pueden corroborar acá, y su posición también va cambiando pero de forma cuadrática. Fíjense que claramente a los 6 segundos, a los 8 segundos, perdón, estamos a los 8 segundos, cuando el hombre está prácticamente a los 6 metros, la velocidad que tiene es mucho mayor que la velocidad que tenía cuando inició. Bien, bueno, acá hicimos algo que nos corresponde. Vamos a darle para la simulación. Nuevamente en nuestro graficador de funciones en el Mathway vamos a graficar ahora la función velocidad. La función velocidad quedaba determinada por 0.5 de t. Podemos ver que si graficamos esa función es una recta. ¿Y qué es lo importante observar de esta recta? En este eje tenemos el eje temporal, el tiempo transcurrido, y en este eje tenemos la velocidad a medida que va pasando el tiempo. Si observamos, para 2 segundos la velocidad es de 1 metro sobre segundo. Para 4 segundos la velocidad es de 2 metros sobre segundos. Para 6 segundos es de 3 metros sobre segundos. Este cambio es directamente proporcional. Fíjense que el primer intervalo es de 2 segundos y la velocidad aumenta 1. Entre 2 y 4 el intervalo es de 2 y la velocidad aumenta 1. En el otro intervalo, entre 4 y 6,
el intervalo es de 2 y la velocidad también aumentó 1. Si recordamos que lo que sucedía con la posición, sucedía algo que no se comportaba de esta manera, porque obviamente no es proporcional. Volvamos a nuestra clase. Bien, ahora tenemos en nuestro pizarrón una captura de pantalla de la parte que nos interesa a nosotros analizar. Vamos a analizar qué es lo que sucede entre los 10 segundos y los 4 segundos. A los 4 segundos, la persona desarrollaba una velocidad de 2 metros sobre segundo. Y a los 10 segundos, la persona estaba desarrollando una velocidad de 5 metros sobre segundo. Ahora, si tomamos la pendiente de esta curva y recordamos la ecuación de aceleración, la aceleración era la variación de velocidad a medida que transcurre el tiempo. O sea, este intervalo de velocidad en este intervalo de tiempo. Nuestro gráfico, o sea, nuestro triángulo, ahora queda perfectamente determinado, ya que esto es una función lineal. Sin embargo, si aplicamos todo el desarrollo de Newton de achicar los intervalos de tiempo tanto como sea suficiente que esto tienda a cero, obtenemos que la aceleración es el límite de ese intervalo de tiempo tendiendo a cero de una velocidad luego de un intervalo de tiempo, o sea, esta velocidad de acá, menos la velocidad del punto inicial, o sea, una velocidad final menos una velocidad inicial en un intervalo de tiempo, cuando este intervalo de tiempo tiende a cero. Volvemos a desarrollar exactamente lo mismo que hicimos para la posición, pero ahora para la velocidad, con la función de velocidad, que si recordamos era 0,5 dt, y nos va a quedar una expresión como esta, que es mucho más sencilla que la anterior porque la función es una función lineal. Resolviendo algebraicamente esta expresión podemos ver que 0,5 lo multiplico por t y 0,5 lo multiplico por delta t. Ahora 0,5t menos 0,5t se eliminan y 0,5t delta dt con delta dt se eliminan y me queda solamente 0,5. O sea que la aceleración es 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Es un valor que podemos observar, no depende del tiempo. No observamos acá en esta expresión el tiempo. Es una expresión constante, o sea que siempre la aceleración va a ser 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que por cada segundo que transcurre, la persona está aumentando su velocidad en 0,5 metros sobre segundos. Y si esta aceleración es constante, si la aceleración que sufre el cuerpo es constante, la fuerza que está actuando sobre el cuerpo, sobre la masa, sobre el objeto puntual, también será constante. Vamos a ver la simulación nuevamente para comprobar todo esto.
A modo de resumen, y ya para finalizar esta clase, podemos establecer que si la fuerza o el sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo es constante, o sea que no varía con el tiempo, se va a cumplir para la ecuación de Newton, en la cual la sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración, que el cuerpo se va a desplazar con una velocidad que es una función lineal del tiempo, dada por esta expresión, velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, y su posición va a quedar determinada por una expresión de características cuadráticas, dada por posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Espero que esta clase virtual, este primer tutorial de la materia, les haya servido, les haya sido lo suficientemente claro para que puedan encarar los problemas que tienen que resolver. Y a medida que esta cuarentena nos mantenga encerrados en nuestras casas y tengamos que estar enviándole trabajos en forma virtual, seguiré subiendo videos al canal de YouTube y en la página web de la materia para ir guiándolos en este proceso de aprendizaje que está siendo bastante tortuoso, me puedo imaginar, para ustedes. Por último, no quiero dejar de mencionarles de que visiten la página web de la materia. La pueden encontrar en school.com, View, Mecánica Técnica, y en esta página ustedes pueden encontrar organizado por trimestre todos los contenidos, apuntes, ejercicios, simulaciones y videos que tienen a disposición, y también invitarlos a que se sumen al Classroom de la materia, en lo cual les estoy compartiendo en forma permanente ayudas y pueden hacer todas sus consultas cuando lo deseen. Bueno, les deseo buenas noches y nos vemos en el próximo video tutorial.